Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, de verdad les agradezco mucho su apoyo, su respaldo, que estén aquí semana a semana, que nos regalen calificaciones generosas. Es curioso cómo funciona esto de los algoritmos, pero mientras más calificaciones generosas nos otorgan, evidentemente, quizá no es tan curioso eso del algoritmo, más gente nos ve, llegamos a más personas. Así que si me hacen el favor de seguir haciendo eso, yo lo apreciaría muchísimo. Compartan Ciberdiálogos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube si es que están viendo esto en formato en video. Si no, pues suscríbanse a las plataformas en donde estamos en podcast. Donde sea que escuchen o vean Ciberdiálogos, súmense a la comunidad para que podamos seguir construyendo este ejercicio para ustedes mucho más tiempo. El día de hoy una conversación con un colega al que respeto y admiro. Juan Martínez, junto con su hermano Óscar y un grupo de periodistas muy valientes, ha hecho periodismo independiente desde hace muchos años en un país que nos ha ocupado en distintos momentos en ciberdiálogos. En varias instancias y a varios de nuestros invitados, ustedes lo saben, les he preguntado sobre El Salvador. ¿Por qué lo he hecho? Porque desde hace mucho tiempo, pero en este caso específicamente desde la llegada de Nayib Bukele, me parece que El Salvador es un caso paradigmático. Hemos reconocido aquí las virtudes del gobierno de Nayib Bukele, lo hemos hecho y yo lo he hecho en otros foros y en otras plataformas y en otros géneros muchas veces. Es cierta la reducción de la criminalidad, de la violencia en El Salvador. Pero también hemos señalado muchas veces los riesgos de la estrategia, sobre todo política, de Nayib Bukele. Hemos subrayado los riesgos del populismo de Nayib Bukele. Y hemos narrado, desde hace años en mi caso, la manera como la democracia salvadoreña previsiblemente se ha visto erosionada. Yo subrayo y sostengo que no hay un ejemplo en la historia moderna del mundo, y quizá podemos quitarle el adjetivo, en donde la concentración de poder en una sola persona o en un solo movimiento derive, incluso a corto plazo, pero hablemos un poquito más allá, a mediano y largo plazo, en mayores libertades para la población. Puede derivar en mejoras específicas, pero en mayores libertades, en más democracia, en una relación más equitativa con el poder, más sana con el poder. Eso simplemente no sucede. Y los periodistas salvadoreños son testigos de esto, sobre todo los pocos periodistas independientes que han quedado en El Salvador, porque muchos se han alineado al gobierno. Por temor o por conveniencia, se han alineado al gobierno. No ha sido el caso de Juan Martínez, de su hermano Óscar, de todo el equipo de un gran medio de comunicación que se llama El Faro, que ha sido atacado constantemente por la propaganda de Bukele. Mucha gente piensa que los hermanos Martínez no son lo que son. ¿Qué son? Son periodistas valientes que han decidido enfrentar a un gobierno cada vez más autoritario. Eso es lo que son, no lo que la propaganda salvadoreña vende. Pero no importa tanto ni interesa tanto que yo, como testigo, como colega, como periodista, lo diga. Lo interesante realmente es escucharlos a ellos. Ya hemos hablado con Óscar Martínez aquí y hoy hablaremos con Juan Martínez Dabuizón, periodista salvadoreño. Hay que escucharlo detenidamente. Créanme, detenidamente. Juan, es difícil decidir por dónde comenzar, pero déjame empezar con un diagnóstico desde la perspectiva que tenemos hoy
¿En qué momento sentiste que el gobierno de Nayib Bukele dejó de ser solo autoritario o con esta propensión autoritaria que tuvo prácticamente desde el principio para convertirse de lleno en lo que vemos hoy, que es, y creo que hay que utilizar la palabra con claridad, yo la utilizo, me parece que es así, una dictadura? Hola León, mira, esto ha sido, como decís, un proceso escalonado, ¿no? Donde se han ido rompiendo barreras que creíamos que nunca se iban a romper. Técnicamente es una dictadura de que Nayib Bukele se reelige, que está prohibido por la Constitución. Eso en términos técnicos lo vuelve una dictadura, así haya llegado por medios electorales. Antes, como decís, era un régimen autoritario. Yo creo que los tecnicismos hay que tenerles un poco de cuidado en estos momentos porque pareciera que las reglas del juego en general, no solo en El Salvador, están cambiando y que tenemos que adaptar nuestros conceptos técnicos a los nuevos regímenes, a las nuevas formas de hacer política, a las nuevas dictaduras. En El Salvador estamos con todas las letras viviendo, bueno, yo no estoy viviendo ahí, pero el país está atravesando una dictadura. Además, una dictadura bastante tradicional, con las características, con un montón de cosas nuevas, por supuesto, pero con las características de las dictaduras latinoamericanas clásicas, ¿eh? En determinado momento parecía en efecto que El Salvador permanecería en esa categoría nebulosa de las democracias iliberales. Pero sobre todo a partir de hace un par de años, yo diría quizá más, el viraje de Bukele es mucho más severo hacia esto que describes. ¿Por qué decide dar ese viraje? ¿Cómo opera ese viraje dentro de El Salvador? ¿Cómo lo explicas? No lo sé a ciencia cierta, León. Mi hipótesis es que también a Bukele le ha apostado muchísimo el centro del proyecto buquelista, digamos, si es que existe uno, además de él mismo, por supuesto, es la narrativa, la construcción de una ficción alrededor de su gobierno, ¿no? La creación de un cuento ficticio. ¿Cuál es ese cuento ficticio, Juan? El cuento ficticio te lo resumo de esta manera. Es un muchacho joven, valiente, preocupado por su país, un país completamente copado por cuatro grandes estructuras malignas, ¿no? Los dos partidos de la Guerra Fría y dos grandes estructuras criminales, ¿no? Estamos hablando de los partidos, el FMLN, Arena, las dos grandes estructuras, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Entonces, este joven sin carrera política, muy valiente, preocupado por El Salvador, comienza a sortear una serie de obstáculos hasta convertirse con el apoyo popular que lo aclama en el pastor del Salvador, en el líder del Salvador, y derrota a estas cuatro estructuras una y otra vez. eh, Va aplastándolas hasta que termina barriéndolas del Salvador y liberando al Salvador. Es esta narrativa del libertador, ¿no? Ese es el mito fundacional del buquelismo. Este es el mito fundacional. Y es un mito que ocupa ciertos arraigos de veracidad para que Bukele llegara a ser presidente. Las dos estructuras políticas, el campo político salvadoreño le ofreció una serie de obstáculos, muchos de ellos ilegales, le cancelaron su partido, trataron de boicotearlo de todas las formas y él fue sorteando esto. Entonces hay algunos arraigos de veracidad en su narrativa falaz. Luego llega y empieza un proceso de limpiar en este proceso liberador del Salvador. Es una narrativa que damos algunas estructuras del pasado, como por ejemplo la prensa independiente, en donde estamos todo el tiempo tratando de dejar mal a este muchacho, a esta especie de este héroe viajero, ¿no? Eh, y él nos está derrotando una y otra vez. Y en este proceso ha ido convenciendo al pueblo salvadoreño de que de alguna manera los periodistas somos parte de esas cuatro estructuras que tenían secuestrado El Salvador. Esa es la narrativa, ¿no? Sucede que
Y que El Salvador es un país que está en franco desarrollo. En muchas ocasiones ha llegado incluso a decir y a insinuar que podemos convertirnos en una potencia. Dentro de su narrativa hay cosas que ahora nos parecen graciosas o nos parecieron graciosas, cada vez lo van siendo menos si lo ves en el marco general de las mentiras estatales. Si en algún momento se planteó que El Salvador, se prometió que El Salvador iba a tener un satélite, que El Salvador iba a liderar la construcción regional de un tren del Pacífico, que a través de las criptomonedas iba a haber una independencia con respecto a los bancos internacionales y que esto iba a posicionar a El Salvador como una potencia. Entonces, en esta narrativa completa que te estoy describiendo, que es el centro de su proyecto, la prensa independiente ha sido una verdadera piedra en el zapato. Y hablaremos del periodismo salvadoreño, lo que le ha ocurrido, la persecución contra el periodismo crítico y, por supuesto, tu caso personal y el caso de la gente que te rodea, de tu familia. Ya hemos hablado aquí con Oscar, con tu hermano, en una conversación que recomiendo ampliamente ver. Pero antes, regresemos a el trayecto de esta historia de Nayib Bukele. Buena parte de ese mito fundacional, sobre todo en los últimos años, ha arraigado en la batalla contra la criminalidad, la batalla frontal contra las pandillas. Hay que decir con toda claridad que tú eres un auténtico experto en el tema. Tú conoces como periodista desde hace muchos años, mucho antes de la llegada de Nayib Bukele al poder, realmente cómo operan, quiénes son, qué son las pandillas salvadoreñas. Eres para mí el gran experto de este tema. Ahora, en esa batalla hay dos frentes que yo advierto. La primera es la disminución de la criminalidad, digamos, desde una suerte de pacto con las pandillas, del que ahora te voy a preguntar, y después el estado de excepción. Pero primero, los periodistas revelan en El Salvador un pacto entre el gobierno y altos mandos, sobre todo de la MS-13, la Mara Salvatrucha. ¿Qué pruebas hay de esos acuerdos, Juan? ¿Cómo crees que han sido justificados desde el poder? Cuéntame ese aspecto de esta historia. Los acuerdos, mira, primero te pongo un panorama un poquito. Cuando Nayib Bukele llega al poder, las maras, que yo insisto, cuando Nayib Bukele llega al poder estaban en franca transición de ser pandillas de origen californiano a ser empresas criminales de origen pandillero, ¿no? Empezaban a despojarse de toda esta parafernalia que no les abonaba, toda esta parte de los tatuajes, los rituales. Estaban dejando eso para convertirse más en una empresa criminal. En fin, con esto se enfrenta. Era una pandilla que venía de perder contra el gobierno anterior. Las dos maras, quisieron enfrentarse de forma militar porque pensaron que iban a ganar. Cuando el gobierno anterior les incumplió los pactos, partamos de que todas las fuerzas políticas se han acercado a las pandillas, incluyendo los gobiernos anteriores. Las pandillas se lanzan en una especie de ofensiva militar hacia el gobierno, enfocado en la policía, pero también en los trabajadores de centros penales y miembros del ejército, y es una guerra que las maras pierden, y a mi juicio pierden por goleada. Por cada policía que asesinaron, y asesinaron decenas de policías, más de cientos de policías, la policía respondió golpeando muy fuerte a las maras, con gran apoyo popular. La gente se organizó en grupos de exterminio, que se le llaman en El Salvador, y golpearon fuerte a las pandillas. Las primeras medidas extraordinarias, que se llamaron así en los penales, ocurren en el gobierno de Sánchez Serén, el gobierno anterior del FMLN, llevado por un excomandante de la guerrilla. Estas primeras medidas de aislamiento carcelario ocurren en ese gobierno. Entonces, Nayib se encuentra con unas pandillas que venían de perder, que estaban debilitadas en su fuerza militar, definitivamente, pero también en sus esquemas de poder. Con estas pandillas Nayib empieza a negociar. Nayib fue muy habilidoso. El tema de las pandillas es el más famoso, León, pero en realidad le aplicó exactamente la misma estrategia a casi todos los estamentos de poder de El Salvador, que es acercarse, eh, lograr alianzas,
y luego aplastarlos, ¿ya? Rescatar de ahí aquello que se podía rescatar y lo demás aplastarlo completamente. Eso se lo hizo a los partidos políticos, a las pandillas, con los acuerdos, con los partidos políticos, digo, porque él comenzó su carrera dentro del FMLN, uno de estos partidos que luego destroza. Pero también se lo hizo a otros estamentos mucho menos visibles, como las asociaciones de vendedores del centro de San Salvador, poderosas asociaciones, León, que habían mantenido a raya a cualquier cantidad de gobiernos y que Nayib Bukele destroza, virtualmente destroza las asociaciones del transporte público, las asociaciones de excombatientes de la guerra civil, etcétera. En fin, lo hace prácticamente con todo. Trata de acercarse a la prensa independiente, trata de acercarse a nosotros. Obviamente este plan sí le fracasó. Logró llevarse del periodismo salvadoreño hacia el periodismo estatal, que no debería de llamarse periodismo, hacia el sistema de propaganda estatal, algunos periodistas, en fin. Con las pandillas comienza el proceso de esta manera, acercándose a través de funcionarios importantes de su gobierno, se acerca a las pandillas buscando lo que han buscado todos, León, buscando apoyo electoral y buscando gobernabilidad, y la gobernabilidad a través de menos homicidios. Bukele nunca ha reconocido estos acuerdos. ¿Estoy en lo Y, cierto? nunca, y no creo que los reconozca por un buen tiempo. Llegará un momento en que no le quedará de otra y lo justificará. Pero ningún gobernante de los que nosotros hemos puesto en evidencia ha aceptado los acuerdos. 2016, recuerdo, incluso yo publiqué una investigación que contenía, de hecho, un video con altos funcionarios del FMLN sentados con altos mandos de ambas estructuras pandilleras, y esas personas al sol de hoy siguen sin aceptar su relación con las maras. Es decir, no es el camino común de los políticos salvadoreños admitir sus relaciones con las mafias pandilleras. Ahora, hubo acuerdos entonces, acuerdos a los que se llega, pero después de un tiempo hay un repunte salvaje de la violencia en El Salvador y Bukele decide establecer el estado de excepción que se mantiene hasta ahora y que justifica, o con el que justifica tantas cosas. Bukele, ya llegaremos a ello. Pero, ¿cómo explicas ese repunte de la violencia? ¿Qué ocurrió con ese acuerdo entre el gobierno y las pandillas? ¿Por qué repuntó la violencia armada en El En Salvador? realidad hubo tres repuntes, uno en el 2020, otro en el 2021 y el último en 2022, el más fuerte, el que, digamos, el que desencadena el régimen de excepción. Nayib Bukele fue debilitando a las maras poco a poco, mientras negociaba con ellas. Y las maras, como estructuras de poder que se negaban a abandonar El Salvador, pelean, dan golpes de mesa, suben los homicidios, sabiendo, y esto es una cosa que la heredaron de los gobiernos anteriores, entendieron que los homicidios eran la moneda de cambio con los gobiernos. No lo sabían antes del 2012, lo aprendieron después del 2012 y funcionó. Porque la gobernabilidad en El Salvador comenzó a estar atada a los niveles de homicidio, a los números de los homicidios. Entonces, eso es, además del apoyo electoral, eso es lo otro que Nayib Bukele negocia con las pandillas, reducción de homicidios. Lo logra, incumple, las maras ponen los homicidios arriba en picos focalizados. No es solo que volvieron a matar como antes, es que dieron golpes de mesa. Estos repuntes que se dieron en 2 o 3 días, menos de una semana, eran pequeños periodos muy concentrados de asesinatos donde buscaban transmitirle un mensaje al gobierno, decir, podemos seguir matando, cúmplenos. El gobierno de Bukele comienza a incumplir, comienzan a debilitarse los vasos comunicantes entre el gobierno y maras. Dices incumplir, ¿cuál era el lado en este acuerdo, cuál era el lado del gobierno? ¿Qué tenía que darle el gobierno a las maras? Mejores condiciones carcelarias. Siempre ha sido ese el centro, uno de los puntos muy importantes en los acuerdos, en todos los acuerdos con otros gobiernos, y este no va a ser la excepción. Mejores condiciones carcelarias, posibilidades de los líderes en los penales de gobernar realmente su pandilla. Ese ha sido un punto poco estudiado, pero un punto fundamental en todos los acuerdos. Estos líderes que quieren tener la oportunidad de volver a gobernar sus estructuras. Nunca las han gobernado del todo, salvo en estos periodos de negociación.
se les incumplen las medidas carcelarias, en vez de ser más laxas, comienzan a ser más estrictas. Solo algunos líderes pandilleros logran algunos acuerdos para salir de los penales, para tener visitas en clínicas fuera de los penales. Y entonces, ya al final, de hecho, el último repunte, quien se revela ya no es la estructura completa, son las estructuras de poder de las maras en la calle, que en realidad no solo estaban atacando al Estado, se estaban rebelando contra sus liderazgos en los penales. Y en esa coyuntura es que llega esta declaración histórica que, que implica un parteaguas en la historia salvadoreña, insisto, regreso a esa idea, y que para muchos supone también en ese parteaguas un antes y un después en la seguridad pública y justifica para mucha gente todo lo que ha ocurrido después. Llegaremos a ello. El estado de excepción. ¿Cómo ha afectado la vida en El Salvador para bien primero, pero también, evidentemente, para mal? ¿Cuál es tu lectura de lo que fue ese parteaguas en la historia de tu país, que es la declaración del estado de excepción? El régimen de excepción representa un intento de legalidad por parte del régimen, una forma de cubrir con un manto de legalidad un paquete de abusos a la población salvadoreña. Eh, eh, la constitución del Salvador contempla este régimen de excepción en momentos de guerra, por ejemplo, en momentos muy críticos. La idea del buquelismo, pues obviamente no era tenerlo en un momento concreto para solucionar una crisis de violencia o de seguridad, era tener un arma cubierta de legalidad para, para poder hacer básicamente todo. Es decir, es la gran llave del buquelismo para resolver una gama grande de problemas. Te pongo un ejemplo. Obviamente empecemos por lo que decías, ¿no? Yo no le llamaría lo bueno, le diría la parte donde se barrió a las pandillas. El régimen de excepción comienza muy violento en las comunidades, tratando de derrotar, digamos, tratando de aplastar, fue una especie de aplanadora, todas las estructuras de las pandillas, no solo capturar los pandilleros, sino perseguir su base social, que es, digamos, lo que también le ha generado algún nivel de éxito. Y mi lectura de esto es la mafia de Estado negándose, porque considero, ¿no?, al gobierno de Nayib no solo una dictadura, sino es una mafia de Estado, uno de los estamentos criminales más altos que pueden haber, superados por la empresa criminal transnacional, si querés, negándose a compartir El Salvador, que es tan pequeño, con estructuras tan díscolas, ¿no?, con estructuras tan complicadas como las maras, porque estaban compartiendo de alguna manera el control del Salvador. Entonces la mafia de Estado desplaza a la empresa criminal conocidas como maras. De la misma forma, León, que las maras desplazaron a otras formas criminales a inicios de los 90, porque eran más eficientes, porque tenían una estructura mejor. Bueno, pues ahora les pasa lo mismo, ¿no? Llega a una estructura criminal superior y los desplaza. La mafia de Estado desplaza a las maras. No se niega a compartir el territorio. Una declaración de aquí mando yo y únicamente yo. Eh, entonces comienzan a arrestar pandilleros de manera masiva, pero había habido un proceso, existió un proceso previo a esto. Las maras, si te fijas, León, y esto es algo que muy poco se ha tocado, las maras no pelean. En los gobiernos anteriores que se da la guerra contra el Estado, estos operativos eran violentos. Habían policías muertos por un lado, pandilleros muertos por el otro, las capturas eran violentas. ¿Y por qué ahora no? Exactamente, porque hay un proceso previo en donde a los líderes cooptados o arrinconados o amenazados, lo que tú quieras, por el régimen, los líderes que estaban en prisión, mandan una serie de mensajes, entregan una serie de caletas con armas, debilitan la estructura adrede, le piden directamente, hay un audio del barrio 18, uno de tantos elementos que hay, ¿no? Donde los grandes líderes del barrio 18 le piden, casi le suplican a las estructuras en la calle que dejen de matar, que no ataquen a policías, que no ataquen a la población, prácticamente que entreguen las armas y levanten las manos. Con esa pandilla debilitada a ese nivel, se da el régimen de excepción, que no fue
precisamente violento en el sentido de enfrentamiento, ¿no? La pandilla se encuentra muy debilitada con su estructura de mando eh, por el suelo. Los pandilleros ya no sabían quién los mandaba y a esa estructura le llega la policía y el ejército de manera masiva. Fue relativamente sencillo capturarlos, relativamente sencillo, pero es por estos procesos de negociación. La tregua, la negociación debilita a las pandillas. En toda esta estrategia hay otra pieza que es la construcción y la instalación y la difusión de las imágenes y del trato de los presos del SECOT, esta cárcel que Bukele ha vendido como la solución para apresar a los terroristas. Es la manera como Bukele les llama. La megacárcel del SECOT le ha dado la vuelta al mundo. El gobierno de Donald Trump, en esta alianza singularísima con el gobierno salvadoreño, ha enviado allá a cientos de personas, incluidos muchos inocentes. ¿Cómo encaja el SECOT, esta cárcel que es, y no lo digo yo, ahí hay informes al por mayor, es el infierno en la tierra? ¿Cómo encaja el SECOT en la estrategia de Bukele? El SECOT es una declaración de intenciones del gobierno de Bukele. El SECOT es la materialización de un discurso violento y de un discurso que considera los derechos humanos como un obstáculo para la paz. La narrativa de Bukele, pero yo creo que además una nueva narrativa internacional, ¿no? Que comprada por varios mandatarios, Milei, Trump, Bukele. Bukele es parte de una nueva generación de autoritarios violentos. Pero esta narrativa lo que plantea es eso, ¿no? La, la puesta en remojo de algunas certezas jurídicas que se tenían, ¿no? Eh, y un poco la duda de si los derechos humanos, que si todo este paquete de humanidad de alguna manera funciona, ¿no? Y plantea los derechos humanos, en el caso de El Salvador, como un obstáculo para lograr la verdadera paz. El SECOT materializa este discurso. El SECOT es una mega cárcel y como todos los proyectos de Bukele hay muchas mentiras alrededor de ella. La mayoría, me atrevería a decir yo, el 90% de presos que están en el SECOT ya estaban en el sistema carcelario. No son gente capturada en el régimen de excepción, salvo algún porcentaje muy bajo. Esa gente ya estaba presa. Es una forma de desaturar el sistema penitenciario. Está muy lejos de ser la cárcel más dura de El Salvador. La mayoría de personas raptadas en el régimen de excepción, no podemos decir que son culpables, no han pasado un juicio en el sentido estricto del término juicio. La mayoría están capturadas y sometidas a una especie de juicios masivos que no representa legalidad. La mayoría de estas personas están repartidas en el sistema penitenciario, están entre Izalco, Mariona, que es la cárcel que está en la capital, y es justamente de donde han salido los peores relatos. El SECOT es una cárcel de lujo a la par de estas otras cárceles. Y estas otras cárceles, de hecho, están destinadas y la población que está en ellas es considerada por el mismo sistema penitenciario de manera interna como no pandilleros. Es decir, estas decenas de miles de salvadoreños capturados, el mismo sistema penitenciario los entiende como no pandilleros y los pone en prisiones donde no hay presencia de pandillas, ¿no? Estas son los verdaderos infiernos. Esos no se promocionan desde Bukele. Bukele ha promocionado las torturas en el SECOT y los vejámenes en el SECOT y pone una y otra vez a decenas de pandilleros caminando como pollos amarrados de las manos. Eh, Está muy lejos de lo que sucede realmente en los otros penales. Pasa que para publicitar lo que pasa en los otros penales tendría que mostrarnos cómo torturan a personas sin tatuajes y eso no se adapta a la narrativa Bukele. Hablemos ahora de las consecuencias. Ha disminuido la criminalidad, las cifras están ahí, pero a cambio de eso, y hablaremos de este pacto fáustico en un momento, pero a cambio de eso se han erosionado las libertades. Quiero comenzar, por decirlo menos, quiero comenzar con esa gente que está en el SECOT y en otras cárceles, porque se han detenido a decenas de miles de personas. Sí, por supuesto, algunos seguramente son criminales, pandilleros, pero también hay
y está comprobado, gente inocente en estas detenciones arbitrarias. ¿De qué tamaño es ese problema en El Salvador? No lo sabemos a ciencia cierta. No, esta gente no ha pasado juicio y el gobierno se ha cerrado la información gubernamental. Es muy difícil acceder a ella ahora mismo. Es muy difícil acceder a ella. Lo que te puedo decir Entonces, es por los casos. si eres un inocente y te detienen porque tienes un tatuaje, por la razón que sea, y terminas en una de estas cárceles, básicamente has desaparecido del mapa. Básicamente has desaparecido, te has convertido en pandillero. Y esta es una estrategia, además, es que el régimen de excepción, lo que te decía hace un rato, es la llave para todo. A través del régimen de excepción se han capturado a la abogada Ruth López. Ella se le ha aplicado el régimen de excepción, que en teoría era para capturar pandilleros y para articular una estructura terrorista. ¿Quién Y ha es Ruth terminado. López para quien nos escuche y no sepa? Ruth López es una abogada y defensora de derechos humanos de larga data, muy reconocida en El Salvador, muy reconocida afuera, que ha sido capturada de forma irregular por el régimen y virtualmente desaparecida. Sigue presa, ya fue trasladada, lo último que se supo, que ha sido trasladada de la División de Tránsito al sistema penitenciario salvadoreño. Y así ¿Y la ha detuvieron sido. por qué? ¿Quién sabe por qué? Por lo que No sea. han dado una explicación, ella está siendo juzgada por delitos de lavado de dinero, entiendo, y corrupción, habría que confirmar el dato. Eh, está siendo, ella está presa por ser una voz crítica al régimen. Y como ella, otra decena de presos políticos. En El Salvador ha regresado la condición de presos políticos. Los defensores ambientalistas que están presos también se les aplicó el régimen de excepción. No dudes que si hubiera podido echarnos sus garras encima, se nos hubiera aplicado el régimen de excepción, a nosotros también, a los periodistas. El régimen de excepción funciona para todo, pero no solamente aplicándolo, sino amenazando con aplicarlo para quitar las ventas, que eran masivas en el centro de San Salvador, a los vendedores ambulantes y estacionarios se les amenazó con aplicarles el régimen de excepción. Casi cualquier expresión de descontento hacia el régimen del Salvador eh, es abortada amenazándoles con aplicarles el régimen de excepción. Es un arma que funciona para todo, ¿verdad? Estamos hablando de una herramienta autoritaria que le vino como anillo al dedo a este gobierno para amenazar a quien tuviera que amenazar, amedrentar a quien tuviera que amedrentar y salirse con la suya. Y salirse con la suya. Además, la categoría de pandillero que se ha extendido, se ha estirado y se ha forzado un montón, comienza a aplicar a casi todos, ¿no? Muéstrate crítico al régimen, aporta pruebas para la corrupción, tanta corrupción que está cometiendo el régimen y te estarás convirtiendo en pandillero. Estás dando pasos para convertirte en pandillero. Tú mismo, Juan, cuando compartí en redes sociales texto reciente que se publicó en México en Milenio, un número de personas, no muy grande, pero un número de personas me respondió diciendo, ese es pandillero, ese es uno de ellos, los defiende. ¿Qué dices a eso, Juan? Fíjate que es una narrativa que cada vez a mí me parece más ofensiva, ¿no? Y esto es una narrativa que empieza justo cuando empiezo a investigar el régimen buquelista. Cuando empiezo una investigación sobre el fiscal general, que es Rodolfo Delgado, que ha sido la punta de lanza no solo del régimen de excepción, sino de toda la estrategia de seguridad, ¿no? Ha sido uno de los puntos importantes. Yo comienzo una investigación en 2022, en realidad a finales de 2021, porque este fiscal, para que tengas una idea y quienes nos escuchan tengan una idea cómo se construye la narrativa y las relaciones criminales del régimen de Bukele. Este señor trabajó 29 meses para uno de los capos financistas de la MS-13, el fiscal general. Al llegar al poder, digamos, este capo que se llama Jorge Vega Knight, una persona importante en la Mara Salvatrucha del occidente salvadoreño, pues es liberado, ¿no? Se le regresan todas sus propiedades que fueron incautadas en la fiscalía anterior. Cuando yo empiezo esta investigación, empiezo a recibir la atención del régimen. Fue, yo no sé si recuerdas, en 2022, cuando el mismo presidente Bukele desde sus redes sube un video mío insultándome, llamándome basura,
sobrino de genocida, haciendo alusión a mi parentesco con Roberto Dawison, a llamarme defensor de pandilleros, y detrás de él, pues toda la estructura gubernamental, y detrás de ellos, pues todos los troles y la gente. Eh, es que es esta narrativa, ¿no? Donde al hablar al tratar de explicar las pandillas, pues se les está defendiendo. Pero coincide con esta investigación. Entonces es curioso, mientras más vamos aportando pruebas de las relaciones, de los pactos y de los acuerdos entre el gobierno de Bukele y concretamente la Mara Salvatrucha, mientras más aportamos información, la narrativa nos llama más veces pandilleros y trata de convencer a la población salvadoreña que somos parte. Primero decía que éramos defensores de pandilleros, luego que éramos pandilleros, ahora van porque somos líderes de las pandillas. Todo esto que describes ha derivado en la necesidad del exilio, en salir de El Salvador, en dejar tu país. Y no nada más tú como periodista, sino varios periodistas. Tu hermano, el equipo de la publicación El Faro, de la que hablaba yo en la introducción a esta conversación. ¿Por qué se han ido los periodistas? Es decir, tú y tu gente cercana, ¿temían por su libertad, por su vida? Huimos porque las capturas eran inminentes y porque el acoso, sobre todo el mes de mayo, abril y mayo fueron los meses que coinciden con varias cosas, ¿no? Coincide con una publicación del periódico El Faro muy fuerte de un video de uno de los líderes pandilleros que estuvo detenido y fue liberado justo en el marco del régimen de excepción, como otros líderes pandilleros que han sido liberados por Bukele, todos de alto nivel. Coincide con esta publicación, coincide con algunas protestas contra la minería, coincide con algunas protestas de comunidades organizadas y coincide con una serie de publicaciones internacionales que develan de alguna manera la posición de Bukele como dictador y dándole énfasis a sus acuerdos y acercamientos con las maras. Entonces, al ver perdida esta narrativa, el régimen se quita la careta, se lanza a la cacería. Fue el mes donde se captura esta abogada que mencioné hace ratos, Ruth López, y a una lista larga de personas, de presos políticos, empiezan a capturar. Mucha gente empieza a reportar policías, muchos activistas y muchos periodistas comienzan a reportar que policías han llegado a sus viviendas o a la casa de sus familiares con preguntas muy irregulares, ¿no? Varios, me refiero a varios casos, muchos casos documentados además. Empezamos a fuentes dentro del Estado, fuentes cercanas al Estado, fuentes de adentro de la policía, comienzan a pasar los mensajes muy preocupantes sobre nuestras inminentes capturas. En mi caso, desde 2022, al parecer, digo al parecer porque el gobierno se ha sido muy hermético en esto y en casi todo, ha comenzado a investigarme por crimen organizado. Hay una carta firmada por la División Élite contra el Crimen Organizado, dirigida hacia la Asociación de Periodistas Salvadoreños, solicitando información de mi persona y mis afiliaciones y mi trabajo. Esa investigación sigue abierta y es una forma de convertirla rápido en una orden de captura. Empiezan a llegarnos a todos nosotros este tipo de informaciones. Un editor, que no quiero decir su nombre, reporta que a la casa de sus padres, de su madre anciana, llegó la policía por la noche. A la casa de los padres de otro periodista del Faro, por ejemplo, llegaron también a la casa de sus padres por la noche. Estas fuentes comenzaron a reportarnos y a decirnos dónde estábamos nosotros y dónde podían ocurrir nuestras posibles capturas, y mayo representó una desbandada. Mucha gente, muchos activistas, muchos defensores de derechos humanos y casi todos los periodistas independientes huimos en el mes de mayo. Los últimos salieron en el mes de junio. Ahí está el escenario. Ahí está el escenario como lo describes, Juan. Demos un paso atrás. Tú sabes, como lo sé yo, pero tú como salvadoreño sabes, que Nayib Bukele justifica todo esto que nos has descrito, toda esta historia, bajo el argumento de que ha reducido la violencia. Y hay mucha gente allá afuera, en México sin duda que la hay, los he escuchado en persona, he tenido conversaciones con estas personas, que insisten en que el fin justifica los medios, el resultado
en El Salvador justifica los medios. ¿Qué le respondes a esa gente? Le respondería que, mira, las dictaduras suelen verse agradables desde lejos, ¿no? La figura de un hombre fuerte limpiando la casa suele ser agradable vista en la casa del vecino. Cuando las dictaduras toquen las puertas de sus casas, les parecerá menos agradable. Eso les respondería, eso les suelo responder. Y lo que te diría es otra cosa también, ¿no? Eh, el régimen de excepción y los autoritarismos en el mundo, las dictaduras en el siglo XX también se han caracterizado por lo mismo que esta. Pero usted decía antes que no es una dictadura nueva. Las dictaduras se caracterizan por la poca disposición a compartir el territorio con los grupos al margen del Estado, con los grupos criminales. Lo vimos en la dictadura de Franco, en la dictadura de Mussolini. Eh, en el caso de El Salvador se han reducido los homicidios, y eso es importante. Se han reducido los asesinatos a manos de las maras, y eso es bien importante. Se han reducido las extorsiones muchísimo, la presencia de las maras, y han sido desplazados, creo yo, por un tipo diferente de grupo criminal, la mafia de Estado, que mata menos, mata, pero mata menos. Su herramienta es otra, su herramienta es arrestar y otras cosas. No roban con una pistola, roban desde las arcas del Estado, y es una forma mucho más eficiente de robar. Hay corrupción, muchísima corrupción en el gobierno de Bukele. Probablemente hay corrupción como no la habíamos visto antes. Hay un saqueo del Estado. Hay una utilización de la fuerza del Estado para mantenerse en el poder. Yo lo que diría es un país que se enfrenta a condiciones de seguridad diferentes. Un país donde puede ser arrestado sin ninguna garantía no es un país seguro. Es un país con menos homicidios. El Salvador no representa ahora mismo, no sería correcto decir que El Salvador es un lugar sin grupos criminales. Es un lugar gobernado por un grupo criminal que ha desplazado a los otros grupos criminales. Sería justo decir, sin embargo, que El Salvador es un país, un lugar sin libertad plena, sin libertad de prensa, sin democracia, sin competencia política libre. Eso sí sería justo decirlo. Sería correcto decirlo, exactamente. El Salvador es un lugar que no tiene pandillas, que no tiene democracia, que no tiene libertades, que no tiene información del Estado, que la gente no puede acceder a lo que el Estado está haciendo con nuestros recursos, que es un país donde no hay libertad jurídica, un país donde no te podés, la posibilidad de defenderte en un juicio ante acusaciones del Estado es prácticamente imposible. Y sí, es un lugar que tiene muchos menos homicidios. Esa sería la descripción del Salvador. Finalmente, Juan, ¿cómo ves a la sociedad salvadoreña hoy? Ya el buquelismo, claro, en la historia de las dictaduras, de los gobiernos autoritarios latinoamericanos, es un adolescente o está saliendo de la infancia, porque bueno, en América Latina tendemos a hablar y a pensar en décadas, pero ya no es tampoco tan joven este proceso, esta propensión autoritaria y este camino que ha recorrido Nayib Bukele, nuevas ideas y el proyecto en general. ¿Cómo está la sociedad salvadoreña hoy? ¿Dividida, atemorizada, adormecida? ¿Hay visos de resistencia? ¿Tienes algún optimismo? Ninguno. La sociedad salvadoreña y las últimas encuestas confiables, lo dicen, la gente está muy conforme con el régimen autoritario, aunque le temen. Las mismas personas que calificaban con buena nota a la dictadura de Bukele eran las mismas personas que expresaban temor de, valga la redundancia, de expresar sus ideas políticas en El Salvador. Creo que esto tiene que ver con valores profundos en El Salvador. Creo que si bien en términos formales las dictaduras, los regímenes autoritarios y la violencia se considera negativo, dentro de los valores socioculturales salvadoreños, la dictadura, la violencia, el régimen autoritario no es precisamente una cosa negativa. De hecho, parece que la gente lo ha aceptado con bastante buena disposición. Es un país que comienza a temer, es un país que comienza a padecer a Bukele,
seriamente, no solo a nivel económico, sino a nivel de seguridad, a nivel de derechos humanos, a nivel de comunicación, de información, lo empiezan a padecer y lo van a padecer en silencio. Porque una de las cosas, de las estrategias más eficientes de Bukele, de las que mejor le ha funcionado, es dividir y minar la organización social, la organización comunitaria. Es muy difícil organizarse, comenzar una organización en El Salvador cuando ya fueron destrozadas las que habían. Entonces, la gente que comienza a padecerlo, lo padecerán en soledad. Eh, y estas mismas personas que aplaudieron y conozco, yo personalmente conozco varios casos muy dolorosos. Gente que se sentía completamente acuerpada y protegida y fascinada por la dictadura, cuando la dictadura se les ha acercado a quitarles sus tierras o a meter presos a sus hijos de manera irregular, se encuentran por primera vez cara a cara con la dictadura, ¿no? Quieren ir a la, al estamento de derechos humanos del Estado y está cooptado por el buquelismo, ¿no? ¿No? Ni siquiera los dejan entrar los vigilantes. Quieren ir buscar a los defensores de derechos humanos que no pertenecen al Estado y todos están afuera huyendo. Quieren poner la denuncia en la prensa para contar su tragedia a las otras personas y los periodistas pues estamos afuera en el exilio y entonces se dan cuenta y están cara a cara con la dictadura. Pero es muy tarde. Creo que para El Salvador es muy tarde. Auguro varios años, lo dije hace tiempo, la dictadura de Bukele va a estar al menos 15 años en El Salvador, le faltan más o menos 10. Estos son procesos largos. Y a los colegas que están afuera esperando que en meses las cosas cambien para poder regresar a sus familias, a sus casas, yo les diría lo más saludable, lo más justo para la salud mental incluso, será asumir que El Salvador ha entrado en un proceso de dictadura y estos procesos son muy largos, toman mucho tiempo y no hay garantías, además de que estos procesos se terminen de un día para otro. Hay dictaduras que sí, es lo ideal, ¿no? Que se terminen de forma abrupta, pero también hay otros procesos, como el de España, por ejemplo, y el franquismo, que salir de la dictadura también fue un proceso largo. En fin, León, que nos faltan muchos años para sacudirnos esta maldición en El Salvador. ¿Tú te has hecho a la idea de que por años no volverás a pisar tu país? He tenido que aceptarlo, he tenido que aceptarlo y creo además que mientras más rápido se asuma esto, más se puede comenzar a echar raíces en otro lugar. Si estamos todo el tiempo pensando que es temporal, si tenemos la maleta atrás de la puerta, vamos a tener todo el tiempo la necesidad de llenarla. La maleta hay que guardarla y las cosas hay que sacarlas de la maleta. Hay que aprender y entender y asumir que vamos a estar afuera lo que dure el buquelismo y el buquelismo no va para corto plazo. Hay que asumir también nuestro nuevo rol de periodistas, los que somos periodistas, y de activistas sociales, quienes lo son, de que hay que seguir desde estas trincheras combatiendo la dictadura. Creo que es el mandato de todos, combatir las dictaduras desde las diferentes trincheras profesionales, pero desde afuera. La historia de tanta y tanta gente en tantos y tantos casos de dictadura en América Latina se repite una y otra vez. Juan, gracias por tu valentía, gracias por tu elocuencia y gracias por tu tiempo. Gracias a vos, León, por prestar la atención a la tragedia del país, uno de los países más chiquitos del mundo. Pero grande en tantos sentidos. Gracias. Gracias. Sacarán ustedes sus conclusiones de lo que ha explicado con esa elocuencia que le caracteriza, de forma oral, como lo acabamos de ver, pero también, y quizá yo diría sobre todo, cuando decide escribir a Juan Martínez. Sacarán ustedes sus conclusiones. Yo, como dije en la introducción, tengo claro el rumbo que está siguiendo El Salvador y me preocupa como me ha preocupado desde hace mucho tiempo. Volveremos la próxima semana con una nueva conversación para ustedes en Ciberdiálogos. Por favor, síganos aquí en este podcast, en este espacio de conversación. Los invito a seguirme también en mi podcast En Boca de León, podcast diario que está, ese sí, nada más en formato de audio. Lo pueden encontrar en todas las plataformas. En Boca de León tiene también su
espacio en Instagram, en Boca-de León. Síganme por favor por ahí, se los agradeceré muchísimo, como les agradezco que lo hagan aquí en Ciberdiálogos. Por favor, suscríbanse a Letras Libres, quizá lo más importante que puedo sugerirles. Esa suscripción nos ayuda a seguir adelante. Hasta entonces, amigos, gracias por estar aquí con nosotros.